Me acompaña en el set el señor Luis Liriano, de 3D Dominicana, y con él vamos a conversar sobre este maravilloso parque de diversiones que ustedes ven aquí en amarillo, en varios colores. Realmente no es un parque de diversiones, es algo muy serio, muy importante, y una noticia que usted le debe prestar muchísima atención, porque puede ayudarle a resolver muchos de los problemas que usted tiene en su vida. Luis, ¿cómo estás? Es un gusto tenerte por aquí. Hemos oído hablar de ti desde hace un buen tiempo y sabemos que te has dedicado a la producción y ensamblaje de impresoras 3D aquí en la República Dominicana. ¿Cómo surge eso? Realmente entiendo que tú comenzaste a recibir algún entrenamiento aquí localmente, pero posteriormente has viajado a los Estados Unidos, donde te has capacitado para poder ensamblar estas máquinas. Bueno, realmente la parte del ensamblaje inició antes de esto. Fue algo, por así decirlo, empírico. Fue de autoaprendizaje, la parte del ensamblado. Ajá. Ya si luego viajé para especializarme un poco, pero la base fue totalmente empírica, no fue algo... Okay. No fue un estudio formal, por así decirlo. ¿Con qué ayuda contaste desde el principio? En un principio no conté con ninguna ayuda, por así decirlo. Ya luego me asistieron personas fuera del país, especialmente dominicanos en el exterior, ¿sí? Que estaban cursando también en lo del 3D, y vieron que un dominicano lo estaba haciendo aquí en el país y me brindaron su ayuda. Okay. ¿Dónde están esos dominicanos ubicados? En Estados Unidos, uno de ellos se llama Jerry Castaños, que fue la primera tienda, una de las primeras tiendas en New York de venta de impresoras 3D y de servicios 3D, y es de un dominicano en Washington Heights. Okay. Y la otra persona, Eker Paredes, que está haciendo varias cosas, lo mismo del ensamblado, también me asiste en muchas cuestiones del... Y es también otro dominicano que está ejerciendo eso. Podría decirse que son pioneros ambos. En Nueva York. En Nueva York, y son dominicanos ambos. Y son dominicanos ambos. Correcto. Y le ha ido muy bien con este proyecto. Sí, le ha ido muy bien, porque realmente es una tecnología que ha ido evolucionando muy rápido. Todavía no es algo masivo, por así decirlo, pero sí ha ido calando. Explícanos qué es la impresión 3D. ¿Y por qué 3D, 4D? O sea, ¿cómo va el asunto? Bueno, primero ya, como usted mencionó el 4D, vamos a aprovechar para decir que ya se está llegando, o sea, ya estamos en impresión 4D. La gente habrá escuchado de impresión 3D hace unos días, pero la impresión 3D tiene muchos años, tiene casi 30 años la impresión 3D. Wow. Pero hace unos días, por así decirlo, se está escuchando. Pero ya llegamos a una etapa que ya es impresión 4D, donde tú no solamente imprimes un objeto, por eso se le dice de impresión, porque la gente está acostumbrada a la impresión en papel. Estos son objetos que se van haciendo. El nombre correcto sería manufactura por adición, porque se va haciendo los objetos capa por capa. Manufactura 3D sería el nombre que describiría perfectamente este tipo de prototipo. Por adición, porque va adicionando metal. Al contrario de la manufactura tradicional, que es removiendo material, como los tornos, fresadoras y eso, ellos van removiendo material. La impresión 3D es lo contrario. Va adhiriendo material, por lo que hay mucho menos desperdicio y es mucho más eficiente. Ok. Tú decías que hace 30 años se utilizaba en qué tipo de... Solamente prototipado. Cuando se hicieron las primeras impresoras, el tema era hacer prototipado, que es el mayor uso que se le sigue dando. ¿Prototipos de qué, por ejemplo? Principalmente la industria automotriz y aeroespacial. Por ejemplo, si yo tenía un modelo de un vehículo que yo quería probarlo, pues simplemente yo lo imprimía y entonces podía hacer pruebas de aerodinámica, ver cómo las piezas encajaban, que se sigue haciendo, pero en ese momento eso fue un gran avance. ¿Se puede hacer un motor de un carro en impresora 3D? Sí, ahora en la actualidad se puede hacer un motor funcional de un vehículo. De un vehículo. Y no solamente de un vehículo, de un carro. Por ejemplo, ya la NASA experimentó con cohetes, con motores de cohetes. El GE está desarrollando también motores de cohetes impresos, que la ventaja que tiene esto es que, por ejemplo, ya tienen una impresora en la estación espacial, que si necesitan una pieza, ellos no tienen que tener un stock de piezas, sino un stock de material para hacer la pieza que ellos necesiten. Okay. Entonces ya se está haciendo motores de vehículos,
motores de cohetes, como le digo, muchísimas piezas que no son prototipos, sino funcionan. ¿En qué material? En metal. En metal. Hay impresoras que imprimen directamente en metal, que lo único que hay que hacer es sacarle la impresora y montarlo prácticamente donde se va a utilizar. Con calor, me imagino, con altas temperaturas, Sí, ¿no? sí, Okay. un proceso de muy alta temperatura que es ponen el metal en polvo y el metal lo van derritiendo con un láser y eso lo va haciendo capa por capa hasta que sale la pieza. Ok. Luis, he oído de que se están haciendo impresiones de órganos humanos. Es correcto. No son órganos hasta ahora funcionales, pero se estima que en pocos años ya vamos a tener órganos funcionales, o sea que ya no se va a necesitar un trasplante y se va a hacer con tejido de la misma persona que va a... ¿Cómo es eso? ¿Con tejidos? De la misma persona. Por ejemplo, cultivan una pequeña parte, vamos a decir, de un riñón. Con ese tejido hacen una especie de molde que ahí le adhieren el tejido o célula madre, tal vez. Y de ahí, entonces, en el caso de los riñones, ya pues van a tener un riñón funcional con el mismo tejido de la persona que lo necesita. Okay. Que va a evitar que tenga algún problema de compatibilidad porque va a ser un riñón como si hubiera nacido con él. Okay. Esto es algo que todavía está en fase de experimentación. Pero ya se estima que por ahí por el 2020 vamos a tener el primer trasplante. Ya se han hecho que funcionan, pero no que se le puede poner a una persona. O sea, No. que son versiones miniaturas que tienen el funcionamiento que se supone debería tener un riñón, pero todavía no están al nivel de ponérselo a una persona. Por el tema de la irrigación sanguínea, me imagino, ¿no? Realmente no sé el por qué. Sí lo hicieron más, yo sé que lo hicieron más pequeño. Pero los detalles del por qué todavía no avanzan más rápido cuando es algo que va a ser un beneficio tan grande. No sé por qué no están poniendo un mayor esfuerzo en ese tipo de cosas. Y no solamente están los riñones, creo que el hígado también piensan hacerlo de esa manera. Otros órganos también. Lo que está más avanzado es el tema de la piel. Porque en eso está el gobierno, la Armada de Estados Unidos está poniendo mucho dinero porque están interesados en curar a los soldados en el campo de batalla, de que el soldado, por ejemplo, ponga la mano en una máquina y la máquina le imprima su propia piel encima de algo instantáneo. Wow. Entonces, eso es lo que va más avanzado porque hay intereses del ejército americano en que eso se haga rápido y hay mucho dinero de por medio y se está haciendo. Y en el sistema óseo, que no compromete ningún funcionamiento que no sea articular, por ejemplo, una prótesis, un fémur. Yo entiendo que la impresión 3D está en capacidad ya de aportar. No, hasta donde tengo entendido todavía ahí no se ha avanzado en la parte de los huesos. Okay. Sí en las prótesis, por ejemplo, algo que dio mucha fama a la impresión 3D es el hecho de que están haciendo prótesis para las personas que le faltan las manos y los pies. Ajá. Le hacen una prótesis con unos costos realmente bajos, muy muy bajos, okay. Y son funcionales. La mayoría de las prótesis regularmente son estéticas. Ajá. Estas son prótesis funcionales que tienen costo muy por debajo de los $100, cuando una prótesis funcional anda por los miles de dólares, y es algo que se puede personalizar. En el caso de los niños, tú le vas imprimiendo y le vas modificando el tamaño de las piezas, que si tú tuvieras una impresora en tu casa, lo puedes ir haciendo, y es mucho más económico que hacerle una prótesis, que comprarle una prótesis. Y la pregunta sería, estas piezas, estas prótesis, ¿tendrían capacidad de regenerarse? Porque evidentemente si es de un niño, al crecer y convertirse en un adulto, pues evidentemente se espera que su sistema óseo se desarrolle y alcance un tamaño mucho mayor. Bueno, en el caso de las impresoras 3D, una de las ventajas que tiene es que tú puedes modificar la pieza y tú la imprimes a muy bajo costo y relativamente rápido. Entonces, con las prótesis, las que están ahora mismo que se están utilizando, tienen la ventaja de que son varias piezas modulares y tú puedes imprimir, según va creciendo el niño, tú le puedes ir imprimiendo las piezas necesarias para adaptársela al niño o al adulto. O sea, es el mismo modelo, lo único que tú le vas variando el tamaño y es algo bien fácil de hacer. ¿En qué bien material, económico. Luis? Es plástico. Plástico. Es plástico común y corriente, como este, ¿no? Este es un plástico, por así decirlo, común y corriente. Este está hecho, no es a base de petróleo. Este es un plástico llamado PLA o ácido poliláctico. En diferentes países lo hacen de diferentes cosas, en algunos lo hacen de papa. Es biodegradable. Es biodegradable. Okay. Tú puedes desbaratar el material y tú puedes sembrar una mata en él, porque es hecho de almidón de papa o de maíz, en el caso de Estados Unidos. Wow, qué interesante. No es tóxico, o sea que realmente es el material que más me gusta. Hay otros materiales, como el que se usa en la industria automotriz, que se llama ABS,
Tiene sus ventajas, es más resistente, se dobla un poquito más, pero el tema es que cuando se hace la impresión es tóxico. No es que muy tóxico, pero tiene cierta toxicidad y por eso no me gusta trabajar con él. Sí. Pero hay muchísimos materiales para la impresión de este tipo que se llama FDM, que es que toma un filamento de plástico y lo va derritiendo. Hay otras tecnologías de impresión, SLA, SLS, que lo que significan en su mayoría, unas son con un láser quemando un polvo de plástico, metal, otras son con un binding, que eso es un pegamento que va pegando el polvo, y así hay varias tecnologías. Okay. Pero este es el más común y el más famoso hasta ahora es el FDM, que es el plástico derritiéndose. Okay. Vamos a una pausa y de regreso yo quiero que hablemos sobre un problema que va a traer estas impresoras. Y es que de repente a mí me gusta, por decirte, esos zapatos que tú traes, o me gustó la correa que tienes puesta, o el reloj que tienes puesto. Y de repente estoy yo en capacidad de imprimir cualquiera de estos objetos y reproducirlos tal cual, usando materiales que probablemente difieran de alguna manera, pero que le den la apariencia perfecta, tal cual. Y eso va a traer un tema de derechos de autor, de derechos de manufactura y de todo lo que tiene que ver con el registro de cada una de estas piezas. Volvemos con nuestro invitado en breve. Bien, seguimos con Luis Liriano y estamos hablando sobre las impresoras 3D y su aporte a la salud, a la manufactura, al diseño de viviendas, a no sé cuántas cosas más, Luis. Y ahora entramos en el tema de la producción o la reproducción de productos de consumo masivo. Si yo veo cualquier producto, me gustó, me voy a la casa, con tomarle una foto, ¿sería suficiente para yo reproducirlo? Bueno, si tengo capacidad de hacer diseño, podría reproducirlo. Hay algunas limitantes. Por ejemplo, en el tema de las impresoras FDM, que son las más comunes y las que una persona tendría en su casa, tú solamente podrías hacer cosas de plástico, tal vez pintarlo, lo que sea, para dar una apariencia similar, pero tú estás limitado al plástico. Ya si es una persona con intención de manufactura industrial y que tiene la capacidad económica para adquirir una de esas máquinas, o varias que se necesitarían para, por ejemplo, hacer algo que fuera de metal, otra parte que fuera de plástico, etcétera, ya requería una inversión, pero sería posible hacer una copia. Eso es un tema que ha estado un poquito caliente, porque el tema con la impresión 3D es el mismo que hay con la música. Por ejemplo, esos modelos, todos los que están ahí, simplemente yo los descargué y los imprimí. O sea, que eso es como un archivo exactamente igual que una canción o una película. Esto es, por ejemplo, un casco de... Eso es un casco de un videojuego, inclusive. Ah, no me digas. De un videojuego bien famoso. Ellos sacaron el modelo del mismo videojuego, para luego lo diseccionaron y lo adaptaron para poder ser impreso en 3D. Y yo simplemente he ido descargando las piezas. Como ven, no es tan completo porque es un casco, lleva muchas piezas y es bien grande. Y ahí hay una gran cantidad de horas de impresión. Pero simplemente yo descargué las piezas y las he ido imprimiendo. Entonces el tema está en que tú simplemente descargas algo y lo puedes imprimir. Entonces han ido tratando de ver cómo manejar este tema de las patentes y eso. Porque yo lo estoy haciendo en mi casa y no hay un control. No hay un control de lo que estoy haciendo y lo que está haciendo una industria en su impresora. Eso ha traído muchísimos inconvenientes. Por ejemplo, otro tipo de inconvenientes, una vertiente negativa, es el hecho de que hubo un joven que hizo muy famosa la impresión 3D de una manera muy negativa, y fue el hecho de que él se propuso, no por promover la impresión 3D, sino porque él aboga por el libre porte de armas, y él diseñó un arma que se puede imprimir en una impresora 3D. Claro, en esta no se podría hacer muy funcional. Lo más que tú puedes hacer si lo imprimes es matar, o sea, te puede explotar para atrás por la dureza del material, pero él logró hacer un arma que se puede imprimir en una impresora 3D y disparar con un calibre 22.
Y entonces eso trajo le trajo mucha promoción, pero mucha promoción negativa también. ¿Eso cuándo sucedió eso? Eso hace unos 2 o 3 años, 2 años aproximadamente. Y él diseñó el arma y funciona. Y él inclusive creó una compañía que se dedica a de maneras no tradicionales hacer que las personas tengan acceso a crear sus propias armas. Inclusive un fusil bien famoso en Estados Unidos porque se ha utilizado en muchas masacres, el AR-15. Las leyes de Estados Unidos de las armas son muy, muy extrañas. Tú, por ejemplo, puedes fabricar el lower receiver, que es donde va el cartucho y donde va el gatillo. Si tú fabricas eso tú mismo, que es la parte donde tiene el serial, la otra parte, sin ninguna licencia ni nada, tu niño puede pedir todo lo demás que no sea esa parte. Entonces él se enfocó en diseñar esa parte, que tú la pudieras imprimir en tu casa, porque todo lo demás tú lo podías pedir y no tenías que dar ni siquiera una identificación. Wow. Entonces esa parte funcional, tú la imprimes y pides lo otro por correo y ya tú tienes tu fusil R15. Ha hecho cargadores impresos por el tema de que en Estados Unidos banearon que tú tienes que tener un cargador de cierta cantidad de balas. Entonces él hizo uno que tú lo pudieras imprimir con una gran cantidad de balas, de eso de caracol, de lo que dicen de caracol, y de los que son normales bien largos también, para que tú lo imprimas en tu casa, para que saltes la prohibición. Wow. Entonces, óyeme, eso es grave. Y además son armas de plástico, que me imagino que al pasar por un aeropuerto no son detectadas por ningún detector, ¿no? es correcto. Entonces hizo que crearan una legislación de que las armas no pueden ser totalmente de plástico. Entonces, por ejemplo, para tú imprimir legalmente un arma en tu casa en Estados Unidos, porque aquí no sería legal de ninguna manera No, en el claro país, que no. pero en Estados Unidos para tú hacerlo legalmente tú tienes que tener cierto porcentaje de metal. Entonces, él inclusive le diseñó un espacio para que le pongas una pequeña cantidad de plomo para que lo hagas legalmente y pueda sonar en los detectores de metales, pero todavía sigue teniendo que tú lo puedes hacer en tu casa. Claro. Entonces le dio muchísima promoción negativa a las impresoras, pero el hecho es que realmente es muy difícil tú hacerlo en una impresora casera. Okay. Y lo otro es que lo más probable es que si tú lo logras y que funcione todo, lo más probable es que tú, en vez de afectar a otra persona, si esa es la intención, lo más probable es que el tiro te salga por la culata, como dicen. Ok. Luis, otra cosa que me llama con relación al uso, por ejemplo, de las impresoras 3D en la odontología. Sé que muchas de las cosas que hoy día se hacen que resultan tan desagradables a la hora de visitar un dentista, la impresora 3D estaría simplificando muchos de los procesos de construcción de piezas dentales, el tema de las prótesis, por ejemplo, dentales, creo que se va a poder resolver con este tipo de impresoras. El asunto también de ajustar las medidas a una precisión ya inclusive más cercana, sin el uso de materiales que son tan difíciles. Y, por ejemplo, nuestra productora decía, óyeme, lo que se pasa cada vez que te meten un medidor de estos, que te ponen en el maxilar para poder evaluar tu mordida y ver cómo se interactúan las diferentes piezas dentales. ¿Qué tú has oído sobre eso? ¿Qué tan avanzado está? Creo que la parte dental no compromete tanto el funcionamiento per se de la pieza. ¿Qué aportes realmente tiene y si has tenido aquí localmente de parte de dentistas algún tipo de solicitud sobre eso? Realmente estamos localmente un poquito atrasados con eso. Tenemos la capacidad en maquinaria para hacerlo, pero los dentistas están un poquito, y los laboratorios principalmente, han estado un poquito lentos en eso, porque hay soluciones que facilitan mucho la vida de tanto de los laboratorios como los dentistas. Hay soluciones para el escaneo 3D de toda la boca, que les salen los modelos. Entonces los dentistas regularmente guardan unas copias físicas de los pacientes. Sí. Y tienen una colección de eso. Y le ocupa espacio. Hay unas soluciones que tú puedes escanear y tener simplemente el archivo, que tú no necesitas algo físico. Con un scan por ejemplo, de toda la boca,
Exacto. Que puede estar digital, ni siquiera tiene que ser físicamente. Correcto. Y por otro lado también el tema de no solamente de tener, se cobra por una radiografía 3D o panorámica, como, qué sé yo, una cantidad de dinero importante. Sí. Y hay muy pocos equipos aquí en el país que hacen ese tipo de trabajo. Correcto. ¿Cómo se podría solucionar esto? Porque ya esto es tercera dimensión y bueno, y pronto cuarta dimensión, ¿no? Bien. Correcto. Con los dentistas se pueden hacer muchas cosas. Lo que hay primero es que pueden guardar esa base de datos, como le mencionaba. Lo otro es que pueden, por ejemplo, imprimir guías quirúrgicas para poner los implantes, etcétera. Y imprimir una guía quirúrgica que no necesitan hacer un molde ni nada. Simplemente con ese modelo imprimen una guía quirúrgica y es algo que ni siquiera es que si tú hubieras nacido con eso. O sea, es exacto a tu mordida y te hacen una guía quirúrgica, no es simplemente eso. También, aparte de las guías quirúrgicas, se pueden hacer las piezas, imprimirlas directamente en cera, que eso es parte del proceso que hacen los dentistas para los laboratorios, que imprimen la pieza en cera para luego hacerle el proceso para convertirla en porcelana. Okay. Y eso aquí localmente lo tenemos. Okay. ¿Y las piezas podrían ser, en este caso, no tienen que ser en porcelana, o sí? No, en el material o sea, porque el modelo se imprime en cera y ya el dentista o el laboratorio ya lo puede hacer en el material que desee. Pero de que está aquí, está. Inclusive la misma máquina que hace las piezas dentales también se utiliza por ser de cera para los joyeros, de que pueden tener su diseño o descargarlo. Hay muchas empresas que se dedican a vender diseños de la joyería, de anillos, aretes, etcétera. Y tú, si tienes una joyería, tú simplemente, en vez de tú ponerte a diseñar, por ejemplo, o tener una gente que lo haga, o una gente que esté haciéndote los modelos en cera, tú simplemente con una maquinita de estas, bien económicas, relativamente muy, muy económicas, tú imprimes tu modelo en cera y ya tú haces el proceso del fundido, etcétera. Pero es algo que tú lo haces en cuestión de lo que te tomas tal vez 1, 2 días, 3 días, una semana, tú lo haces en cuestión de horas. Tú tienes el modelo un modelo bien exótico, lo que sea, y tú lo imprimes y tú puedes tener una consistencia de que van a ser, todos los modelos, si tú quieres un juego, vas a tener una consistencia de que siempre te va a salir exactamente igual, que es la otra mitad. Se me ocurre a mí de que esto va a traer cambios tan radicales y tan fuertes que de repente yo voy a tener una impresora en mi casa y antes de salir a la tienda a buscar alguna pieza, algo que me haga falta, yo primero voy a ver cuál es la posibilidad que yo tengo en mi casa de imprimir cualquier pieza, inclusive para el automóvil, en cierta manera, ¿no? Claro, sobre todo las piezas del interior del automóvil que se rompen, que son tan a menudo, que son a veces el mismo fabricante del auto, si el auto es muy viejo, la dejó de fabricar o cuesta mucho dinero. ¿Cómo están visualizando ustedes este mercado y si realmente las impresoras 3D pueden llegar a reemplazar piezas funcionales del automóvil? Claro que sí. Hay muchísimas cosas que se están haciendo ya en ese sentido. No creo que todo el mundo, como se dice, que todo el mundo tenga una impresora en su casa, porque eso es lo mismo que pasó con la impresora de papel común, que decían todo el mundo va a tener una impresora en su casa y no hay que ir a ningún lado, pero la gente sigue prefiriendo muchas veces ir a un sitio a que le impriman. Pero sí hay personas que también tienen impresora en su casa por comodidad. Claro. Entonces, lo mismo yo veo que va a suceder con la impresión 3D. Mucha gente va a tener impresoras en su casa y mucha gente va a ir donde otra persona que se lo haga o una empresa. Pero lo que se está haciendo y lo que va a pasar es, por ejemplo, aquí yo tengo un cover de celular que yo imprimí, o sea, bajé un modelo. A mí me gusta mucho hacer énfasis en que hay muchas cosas que tú no tienes que hacerlo porque ya están. Hay páginas de internet que tú encuentras lo que tú no te imaginas, ya diseñado. Okay. Yo, por ejemplo, descargué este cover y este cover me cabe perfectamente en mi celular. Yo lo pongo y ya es un cover de celular que yo descargué, que yo tuviese tenido que comprar tal vez en el mercado local 200, 300 pesos. Y eso en material no me representó tal vez ni 20 pesos. No me digas. El tiempo de impresión sí es un poquito alto, unos 30, 40 minutos, pero en costos es muy bajo. La máquina casi no consume electricidad y en material, unos 40 pesos por ahí aproximadamente, como mucho. ¿Del cover? Del cover. Entonces, un cover que me hubiese costado 200 pesos, pues me estoy ahorrando algo. Claro. Hay un estudio que indica que una persona que esté dándole un uso promedio, no mucho uso,
recupera el costo de la inversión de una impresora regular en menos de 10 a 11 meses. Y también, y si se pone a imprimirle amigos y eso, pues ya tiene ganancias. Pero se pueden imprimir muchísimas cosas. Por ejemplo, este cover, piensan funcionales, por ejemplo, el seguro de tu vehículo, si se te rompió o el manubrio, podría ser. Hay gente que está haciendo duchas. Okay. Hay muchísimos modelos de muchísimas cosas. Jabonera. Bueno, aquí tenemos algo que eso es como algo para velas, para poner como una lamparita. Ajá. Esta canastilla a mí me gusta mucho porque esto es para cultivo hidropónico. Ajá. Entonces, está diseñada para cultivo hidropónico. Lo que tú haces es que tú pones repollo, no sé, algo de ese estilo. Lo que tiene ventaja esto es, al ser biodegradable, al ser hecho de materiales, por así decirlo, comestibles, de almidón de papa, de maíz, de que no te da ningún inconveniente al tú estás sembrando algo que se va a comer. Entonces tú lo pones, esto se supone que tú lo pones en agua con la planta y las raíces se enredan en esta parte. Y es algo muy interesante porque los costos son bien bajos y se puede utilizar, por ejemplo, en un campo o algo, o en tu casa, de que tú quieras hacer un cultivo de este tipo, pues tú lo imprimes y ya no hay necesidad de comprarlo. ¿Y qué cuesta esa canastilla? Esta piececita sale en unos 40 pesos en material en menos. Yo siempre le pongo un poquito por encima, pero por ahí es que anda en promedio unos 40 pesos. Ok. Luis, se nos ha agotado el tiempo y yo quiero, para fin de que la audiencia quede documentada, tú eres en este momento fabricante de impresoras 3D. Es correcto. O sea, tú le armas una impresora 3D a cualquier dentista, médico, escuela, universidad, cualquier tipo de empresa que necesite para hacer sus prototipos, puede contactarte y tú estás en la capacidad de diseñarle inclusive una máquina apropiada para el uso que pueda tener, ¿no? En ese sentido. Faltará igual tener un briefing de la empresa que te explique cuál va a ser el uso, los materiales que quiere trabajar. Pero ¿cuánto cuesta una impresora 3D hecha por ti? Las impresoras, no solamente me dedico ya, eso ya ha evolucionado mucho. Uno tiene que adaptarse mucho y no simplemente ya me dedico a fabricarlas. Ese es mi fuerte y por lo que y esa es mi carta de presentación, el hecho de que fabrico impresoras localmente. Pero ya tenemos soluciones que, por ejemplo, de la principal marca a nivel mundial, que es 3D Systems, le estamos junto con una compañía local también desarrollando esa parte. Pero una impresora de las que yo hago pueden estar a partir de unos $500. $500. $500, que en el mercado internacional esa misma impresora tiene un costo mucho más alto. ¿Cuánto, por ejemplo? A partir de los $1000. O sea, más del doble. Más del doble. Eso es lo mínimo. Eso sin contar el tema de traerla. La mayoría no están ensambladas, tú tienes que ensamblarla. ¿Los materiales se consiguen aquí, Luis? Se pueden conseguir aquí localmente. También lo pueden hacer, pueden pedirlo. Mucha gente opta muchas veces por pedirlo fuera. Sí. Pero está el tema del peso y eso. Sé de las escuelas, hay un proyecto enorme en los Estados Unidos dotando de impresoras 3D a las escuelas estadounidenses. Y hay miles de escuelas con estas impresoras que sirven para laboratorio, para prácticas, para muchísimas actividades que hacen escuelas de secundaria, de primaria y instituciones académicas de orden superior también, ¿no? Es correcto. Muchas escuelas ya le están adoptando. El primer país en hacer eso fue Inglaterra. Ajá. Ya tienen muchísimas escuelas donde los niños tienen acceso a ir a jugar literalmente con las impresoras 3D sin ninguna limitante. Claro, con una guía, con un guía, pero pueden jugar con eso. Y ya usted se imaginará el beneficio que eso da en una escuela, el tú poder crear lo que sea. Te están dando una clase de los dinosaurios, pues vamos a imprimir un fósil, ¿cómo se vería un fósil? Que no hay que ir al museo. Y los museos, hablando de eso, te dan souvenirs de lo mismo que ellos tienen, tú te puedes llevar una copia casi exacta de lo que ellos tienen. Ok, mira qué interesante para hacer artículos promocionales. ¿Tienes una página en internet, me imagino? Sí, nos pueden visitar en 3ddominicana.com, nos pueden encontrar por todas las redes sociales también. Así, ¿cuál es tu cuenta? 3D Dominicana. 3D Dominicana. En todas las redes sociales, Facebook, Twitter y la página también 3D Dominicana. ¿Y una personal tuya para fines de no tiene? LinkedIn solamente. Personal. Bueno, ya saben, pueden buscar a Luis en
en LinkedIn y pueden también visitar esa página de 3D Dominicana que le va a dar toda la información que ustedes necesitan para ponerse en contacto con este genio dominicano, si así lo puedo llamar, este gran joven que en lugar de irse afuera a trabajar y a producir cosas allá afuera, que probablemente le representarían mayores ingresos, ha preferido quedarse aquí en el país y manejar este proyecto. Luis, gracias por haber venido a nuestro programa y haber compartido con nuestro canal también VisTV todo este contenido. Te garantizo que en los próximos días vas a recibir muchas llamadas y muchos contactos. De hecho, ya eres ampliamente conocido en el mundo de la impresión de 3D. Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien. A los amigos televidentes, en breve estamos de regreso con más contenido para ustedes. Sigan con nosotros. Vemos cosas, pero muy, muy interesantes, así como esta también que Luis nos acaba de presentar.